Buenas noches, gracias a los que nos escuchan a una distancia. Voy a ratificar esta enseñanza a los que ya la han escuchado, porque es que es una revelación grandísima, es una revelación máxima, y Jesús nos revela la fuente de su poder. Y uno nunca había visto esta escritura como de esta manera, como les estoy diciendo. Citas que he repetido toda una vida y que he enseñado, Dios me las está abriendo como una caja de Pandora, como con una nueva revelación, con una nueva instrucción. Entonces Jesús dijo que ese mismo poder que habitaba en Él está en nosotros. Pero entonces, ¿cuál fue esa cita? Isaías 61, pero en Lucas lo dice de una manera aún mejor, y dice hasta cierto punto: porque el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido Dios para dar libertad a los cautivos, para sacar a los presos de la cárcel, para ungir a los ciegos, para dar vista a los ciegos, y milagro a poner en libertad a los oprimidos de corazón, a predicar el año agradable del Señor. Y eso fue lo que hizo Jesús. Ese fue el llamado y ese fue el ministerio que hizo Jesús. Y yo les decía, pues nunca había como reflexionado eso, pero a consolar los corazones quebrantados. De verdad que eso hace mucho rato que es mi ministerio, el llamado que Dios me ha hecho. O sea, cada persona que me llama con una situación en un momento afligido, esta es la gran comisión, que no solo por mi parte no me las quiero dar, sino que todos ustedes están equipados y capacitados con un amor muy especial. La gente está con el corazón muy quebrantado, están muy afligidos, están muy cargados, y nosotros tenemos palabra de bendición, de descanso. Yo quisiera armar una comisión con una gente nueva que está llegando de este grupo de estas niñas, para que atendieran consejería, porque yo no voy a alcanzar a atenderlas a todos, y tuvieran una comisión de hablarle a los nuevos. Me gustaría mucho que se hablara Elvirita, Beatriz, que han notado, Fabiola, que han estado en consejería, están equipadas, Nana, para hablarle a muchachas jóvenes y tener una cita con ellas así. Entonces, el poder de Dios está sobre mí. Él nos mostró cuál es la fuente de su poder. Es la unción del Espíritu Santo. Es la unción del Espíritu Santo la que te empodera, la que te equipa, la que te capacita, la que nos da la instrucción. Entonces diríamos, esto lo dice Jesús, a predicar el año agradable. Nos están hablando de los peores años. Y prendía yo el televisor hoy como una confirmación, y este ministro de avivamiento decía: el peor año para el mundo es el mejor para nosotros. El peor tiempo para todos es la oportunidad de oro para nosotros. Porque ¿qué? ¿En medio de la qué? De la crisis. Se aprendió este discípulo, en medio de la crisis es que me conocerán. En medio de lo más difícil es que veremos el actuar de Dios. Ya les he enseñado todos los héroes de la fe. Héroes, porque pasaron las situaciones más difíciles y más complejas, y en el momento más crucial, cuando ya creían que no tenían fuerzas, que no la podían dar, que ya no tenían esperanza, fue que Dios actuó y cambió el enfoque y los llevó a ser unos héroes de la fe. Todos, dígame cualquiera, y verán como José, ya les he explicado de los casos más cruciales, o David de cueva en cueva, hasta que Dios allá lo usa como rey. José en una letrina que le iban a matar, después esclavo en una casa, después en una prisión, y allí se encuentra con la conexión divina para llevarlo ante el faraón y usar el don. Entonces, usar el don en favor de las personas. Pero miren esta cita, que es la más contundente de todas, y quiero que la digamos. Voy a repetir, diga, porque oremos todos así, diga: el Espíritu de Dios, está sobre mí, porque me ha ungido Dios para ser un instrumento de bendición, para liberarme de toda cautividad, y liberar a los cautivos que están a mi lado, a mi prójimo, porque mi prójimo es el que me necesita, hacer milagros, a
poner en libertad a los oprimidos de corazón, a predicar buenas nuevas, a llevar buenas noticias donde inundan las malas noticias. Ese es el ministerio de Jesús. Pero miren la palabra, la cita más contundente que encontré de todas. Encontré más de 40 citas que ratifican esto, pero esta es la más definitiva de todas. Primera de Juan 2, del 20 al 23, dice, pero nosotros tenemos la unción del Santo, tenemos y conocemos todas las cosas que nos son reveladas en un secreto, el que ha producido el milagro en mí, que pone el querer como el hacer. Entonces yo quisiera que alguien la leyera ahí en otra versión. Tú tienes la unción del Santo. O sea, primera de Juan 2, del 20 al 23. O sea, que yo quiero que esto les quede claro. Como les dije ahora, si yo no volviera mañana, si yo no estuviera mañana y no volviera aquí al grupo, con esto tendría. Nosotros tenemos la unción del Santo. Y la unción es la fuente del poder. Primera de Juan 2, del 20 al 23. Todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad. No les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que reconoce al Hijo tiene también al Padre. Permanezcan ustedes lo que han oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Esta es la promesa, o sea, tenemos la unción. Y mire, deja muy claro, el que recibe y reconoce a Cristo Jesús como el Señor y Salvador tiene el favor y el poder del Padre. La unción ya nos fue dada. Aquí en esta versión decía, nos ha sido revelada este secreto, esta verdad, que la unción que habitó en Cristo Jesús está en nosotros. O sea, ese mismo poder, esa misma autoridad, esa misma revelación, este mismo legado. ¿Cómo es su nombre, señora? Sí, Emilce, la nueva. Consuelo, la niña. Luisa, una bienvenida. Demos una bienvenida. Les queda claro esto. Usted dice que los postreros serán los primeros y tendrán igual paga. Ustedes tenían esto tan claro. Yo les confieso que yo no lo tenía tan claro. No lo tenía tan claro así. Ya nos fueron entregadas la unción. Uno es buscando, anhelando la unción, uno es buscándola y entonces ya la tiene. Entonces hay que activarla. Y el que recibe a Cristo ha recibido al Padre y el poder de Dios. Claro, un minutico. Bueno, dale. Y le digo cómo se renueva esa unción. Sí, ya. Renovando los pensamientos. Renovado vuestro pensamiento y hay que buscarla, hay que ungirla. Beatriz hablaba con ella ayer. Entonces esta unción es para activar el don que Dios te ha dado, el don que hay en ti. Y ella decía, yo estoy buscando el don del discernimiento. Y hay que procurarlo, hay que buscarlo, hay que investigar el don que Dios nos ha dado. Nana, el don de sanidad. Elvirita, ustedes documéntese a ese don. Usted en el don profético de lenguas, documéntese en el don de servicio, el don de la entrega. Y usted procura el don predominante y Dios le da dones complementarios que le adornan ese don, esa habilidad, esa destreza que es irrevocable, que Dios nos ha dado. Aquí continúa otra cosa. Un don, es tremendo. Dame un minuto, hasta ahí. ¿Cómo la gente rechaza el poder? Todo el mundo quería el poder de Jesús. ¿Se acuerda que Pablo, que también tenía ese poder, le sale un mago, que yo le doy una fortuna muy grande para que usted me dé ese poder? Y ese poder, quería pagar para tener ese poder. Y ese poder es en la comunión, en la intimidad, en oración, buscando a Dios. Es que es gratuito. Es gratuito, ya lo tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? Activarlo, buscarlo, anhelarlo, procurar los dones celosamente, en procura.
o sea, dice como desesperadamente, como anhelante, que busquemos ese don y esa unción que es la que nos activa el don que Dios nos ha dado, o sea, nos hace mejores personas, nos capacita, nos habilita, nos hace diestros, nos da el respaldo, el poder y la autoridad que Él le dio a Jesús, habita en nosotros. ¿Se acuerdan? Somos coherederos de la gracia y Jesús dijo, nunca se nos olvide y no lo hemos podido creer, ustedes harán mayores cosas que las que yo he hecho. Y los apóstoles se la creyeron. Pablo resucitó un tipo que se cayó de un tercer piso, Pedro sanaba con la sombra, otros ayudaron a resucitar muertos también, los discípulos hicieron milagros también mayores que los que Jesús hizo. Entonces ellos la tenían clara y es quien, o sea, si uno no lo entiende, si uno no lo cree, si uno no lo percibe y lo siente, dice, es que Él es el que te confirma, Él pone el querer como el hacer, que busquemos la llenura del Espíritu Santo. Aquí hay una cita que tenía en otro tema que dice que Dios derramó su unción sobre nosotros. En Hechos 1:8, recuerde que decía, y recibiréis poder cuando haya llegado sobre vosotros el Espíritu Santo. Recuerden que iletrados, pescadores, de todo, salieron empoderados, equipados y capacitados después del aposento alto. Dios mío, quiero que me regales 7 días con un grupo de personas haciendo un retiro del Espíritu Santo, como un Pentecostés. Qué dicha que nos diéramos ese retiro y especial para hacer eso. Yo le voy a pedir al Señor con el grupo de personas que sean ungidos como hicieron ellos en el aposento alto, que salieron revestidos de poder y de autoridad, hombres iletrados, hablando el idioma de los medos, de los persas, de los griegos, de todos los que estaban en las fiestas de Pentecostés. Y llegan y dicen la gente, decían los escribas y fariseos como los vieron, y decían, oiga, ellos están borrachos, a la 1 de la tarde, que descendió poder de lo alto en lenguas de fuego y cada uno fue empoderado, recibió poder y autoridad. ¿Cómo sería esa llenura? Yo tenía, meditando en esa palabra, esa inundada del cuerpo, cuando uno se inunda, cuando un hombre estaba borracho inundado, que eran como que tambaleaban de la llenura y de la unción del Espíritu Santo. Y le hablaban a la gente con gloria y con poder. Ese poder, ellos lo entendieron y lo recibieron. Ese poder está en nosotros, pero lo tenemos que buscar, lo tenemos que anhelar celosamente, buscar en procura de la unción del Espíritu Santo. Qué delicia, ¿cierto? Primera de Juan nos dice, Miqueas, es que cuando una persona recibe a Cristo, recibe el Espíritu Santo. Todos lo tenemos, pero tenemos que buscar esa unción mayor. O sea, la unción se cultiva todos los días. Mire, yo entro en un programa de profetas que es por la tarde, y hacía ratico que no lo veía, no estaba a esa hora ahí, y llega una profeta y dice, este es el tiempo más difícil, pero Dios quiere que restablezcan el altar familiar, que la familia unida ora, porque conforme está la familia, así está la nación. Y si la familia unida ora y le enseñan a sus hijos principios rectores, cómo conducirse en la vida, esos van a ser los que van a dirigir la empresa, la nación, el gobierno, la política. Cuando la familia cambia, el país cambia. Y tenemos que empezar desde la conciencia. Les dije la semana pasada que me quedé muy aterrada de estas cifras, que las tenía aquí, yo las actualicé. 479 casos de suicidio, no solo que los matan, sino que se suicidan de 7 a 17 años, en lo que va del año hasta la semana pasada. 479 casos dieron en el Canal 1 que se han quitado la vida jóvenes, de 7 a 14 años. Y de 17 a 21, 142 en Colombia, solo en Colombia. Y ya les dije que de cada 10 en el mundo, 7 han querido quitarse la vida. Los muchachos sin esperanza, por todo lo que invierten, todo lo que se hace por un hijo, todo lo que cuesta una carrera, una educación, un cuidado, y que a mediana vida, cuando empiezan a ser productivos, se quiten la vida. Me parece esto o los maten, como lo que acabo de mostrarles.
¿Quién fue que contó que vieron tantos muertos en el cementerio en estos días? ¿Quién decía? Ahora alguien me contaba. Fabiola, sigue pues ahí otro poquito. No, es aquí decía, es que en cuanto a ustedes, la unción que de él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, no es falsa, y les enseña todas las cosas. Permanezcan en él tal como él les enseñó. Gracias por ratificar eso. O sea, usted no necesita que nadie más les enseñe eso. Lo tiene que tener muy claro. Y el Espíritu Santo te revela todas las cosas. Usted se imagina eso, todas. O sea, uno porque vive preocupado, cargado, tensionado, afligido. Aquellas cosas que son ocultas, que nos preocupan, pídale a la unción del Espíritu Santo que le revele y Él le da la respuesta. Y comenzamos en esa unción a sentir la unción del Padre. Llevo 3 o 4 temas que les conté en un despertar que me dijo: por nada estés afanosa. Sean conocidas todas tus peticiones delante de Dios en acción de gracias, confiadamente, sabiendo que Él hará. Yo hago lo posible y lo que yo no puedo resolver, lo que me preocupa, las cosas que me son ocultas, queda claro, Dios me las revela, Dios me las asiste. Entonces, ¿por qué vivimos tan preocupados? ¿Para qué vivir tan cargado cuando es solo buscar la unción que me da la revelación del Espíritu Santo de qué hacer y qué no hacer, a dónde ir y a dónde no ir, de tener un sano y noble discernimiento, de indicarle a los hijos que, mire, y no es que estemos orando todo el día, no es que se reúnan los hijos a rezar porque viven tan ocupados, no, cada tema ustedes tienen el conocimiento de darle el principio rector. Mi familia era conocida desde niña y mis abuelitos murieron en Dios. Y mi abuelito me decía: mija, hay que tomar una decisión y eso es para toda la vida, de ser correcto, de ser honesto. Y eso a mí me pegó toda la vida el alma. Y eso fue lo que me ayudó a mí en el concordato. Yo lloraba no por haber perdido la plata, sino de pronto por haber perdido esa imagen que yo tenía de persona muy correcta en el medio de la moda. Pero eso fue lo que me salvó y lo que me respaldó a mí en ese proceso. Un consejo sabio del abuelo, y usted no se va a valer en ninguna parte en la vida. Esas palabras quedan grabadas con tinta indeleble. Mi hijo, sea honesto, sea recto, sea justo, todo lo puro, todo lo bueno. Filipenses 4:8. Solo díganles eso, es todo un estilo de vida. Todo lo puro, todo lo noble, todo lo recto, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre. Así pensar, así hablar, así vivir, y el Dios de paz estará contigo. Contra tales cosas no habrá ley, contra tales cosas no habrá castigo. Bueno, mire, en 2 Corintios 1:21 dice: pero nosotros tenemos la fuente de su poder, oiga pues, que está en la unción que nos ha confirmado con nosotros en Cristo Jesús, que nos ungió de parte de Dios Padre. O sea, hay muchas citas que lo ratifican y necesitamos creer. La unción es el mismo poder que habitó en Jesús y en los apóstoles está en nosotros, para que hagamos las cosas más inusuales. Entonces yo los animo, de verdad. Yo estoy retomando el libro de Benny Hinn, que es el que más me gusta, de Bienvenido Espíritu Santo. Está virtualmente, consígalo. Yo lo tengo requete subrayado. Y buenos días, Espíritu Santo. Buenos días. Pero yo sé que a mí me gusta más ese. Yo tengo varios, pero ese es el que más me gusta, ese es el que me da una unción. Bueno, y aún más, en 2 Corintios 1, del 21 al 22 dice: el cual también nos selló y nos ha dado las arras del Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Usted se acuerda para qué son las arras? ¿Quién en un matrimonio puso las arras? Un compromiso. Es un compromiso. Les voy a decir un poquito qué quiere decir. Decía como la dote de la familia de la esposa, para decir también yo aporto a la economía de esa familia y ella va a tener una herencia. Pero mire, Dios usa esa alegoría, ese término, para decir que somos sellados, guardados, marcados de parte de Dios, como hijos de Dios, que ya tenemos la unción, que ya tenemos el poder y que somos sus hijos, coherederos del poder que habitó en Cristo.
Y quiero decirles qué quiere decir las arras espiritualmente: entrega, garantía, un pago adelantado, un pacto, un pago inicial que garantiza la plena posesión del poder. Y en el hebreo decía la palabra avalón, es con doble L, arrabón, así es, cantidad total que se entrega, que se cancela, garantizando un pago después. O sea, las arras del Espíritu Santo es la cuota inicial que Dios nos da para mostrarnos de que está pagado el precio por anticipado hasta el final, y que se va a pagar el precio hasta lo último. ¿Me hago entender? No solo es la cuota inicial, sino la garantía, el sello de que ya fuimos ungidos por el Espíritu Santo. Una promesa de cumplimiento. Es la cautela inicial, o sea, es una cautela que recibe. Pero aquí vamos en el Espíritu. Describe al Espíritu Santo como la promesa de nuestro gozo. El que tiene al Espíritu Santo tiene que tener gozo, tiene que tener paz, tiene que tener alegría, contentamiento, se tiene que reflejar. Por Dios, estoy rescatando discípulos del primer grupo que cayeron en manos de un evangelio de juicio, de castigo, que viven atemorizados, cargados, afligidos en todo momento, y la manifestación de que Cristo está en nosotros y la unción del Espíritu Santo. Tenemos que ser personas que brillan con gozo, con alegría, con contentamiento. Mire cómo dice de lindo una palabra que dice la garantía de la verdad. Esa palabra que dice, esa unción que dice que tu rostro refleja la paz que sobrepasa todo condicionamiento. O sea, nosotros en Dios no podemos estar tristes. Y dígalo conmigo: en medio del peor tiempo, será el mejor tiempo para nosotros. Como si no entendemos que en medio de la crisis es que lo conocemos. Ahí es donde clamamos a Él sinceramente y vemos el actuar de Dios. Entonces, no estemos afanosos para usar los dones que nos ha entregado. Esa unción es el poder que habita en nosotros. O sea, de verdad que siempre hemos tenido unos grupos y tenemos que retomar eso. Elvirita y Nana oran por los enfermos. No pidan que ore yo, quizás tienen aún más autoridad porque ellas tienen eso como un don específico. Los viernes en la mañana estamos orando por sanidad y milagros, y hemos visto, todos los viernes estamos orando, y los que lleguen temprano, pero ellas dos siempre me van a acompañar. Fabiola tiene un cántico profético, doña Beatriz el don del discernimiento, doña Gloria, que ya les están ayudando en esos escritos y en dar temas. Ella el don del servicio, el don de intercesión. Amparito, recuerda que tú tienes el don de intercesora, ¿sí? Te voy a llamar el don de aparecer y desaparecer, el don del servicio. Usted tiene mucho para dar. Tengo el don de dar. Bueno, entonces, cuando les revelo esto, miren, en lo que les estaba diciendo, que ya les entregó el don, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso es en Hechos 1:8. Pero en Hechos 1:7, en contexto, dice, los discípulos le preguntaban a Jesús y le decían: ¿cuándo va a ser esto? ¿Cuándo vamos a ver todas estas señales? Y entonces decía: a usted no les compete saber esto. Esto es, no les toca a ustedes saber los tiempos de las sazones. El Padre puso en Él tiene la potestad. Y si usted sigue este estudio, es para nosotros hoy día, donde todas las señales están siendo dadas, donde toda la palabra se conjuga, que este es el tiempo donde necesitamos ese poder, esa unción para sobrevivir, para sobrellevar estos tiempos. Los tiempos y las sazones son ahora, cuando el clima cambiará, cuando la maldad se aumentará, cuando, dígame, más Enríquez que hubiera hecho pronunciando el clima, las cabañuelas, todo es contrario, no, ahora todo es total, nadie puede predecir nada, la maldad se ha aumentado, nación contra nación, reino contra reino, guerras,
¿Cuánto fue que 120 volcanes en erupción constante? Todos los acontecimientos que hay de incendios, de todo, tsunamis, todo, están pasando demasiadas cosas. Los temblores de tierra, los últimos 50 años han habido más temblores que los 2000 años anteriores. Entonces, terremotos, de todo. Estos son los tiempos, recuerden que los tiempos kairos de Dios. ¿Quién me sabe decir qué son los kairos de Dios? Los kairos de Dios es que Él no tiene ni principio ni fin. Él conoce el inicio, el medio y el final, un solo presente. Los tiempos de Dios alineados a nuestros cronos, que son los tiempos nuestros. Entonces Dios viene a traer ese poder y esa unción en los tiempos actuales, porque es cuando más lo vamos a necesitar. Entonces tenemos la unción del Santo para tener el discernimiento, para desatar aquello que está retenido, como te ha dicho. No sé si es una propiedad, algo bueno. Es preciso entonces buscar esta unción, buscar el poder que nos ha sido entregado, el Espíritu Santo. ¿Qué estaban haciendo ellos cuando les fue entregado este poder? En clamor y en oración. 7 días mínimo, dice que estuvieron en el aposento alto, y ahí fue cuando descendió del cielo en lenguas de fuego, y todos fueron bautizados por el Espíritu Santo. ¿Quién se quiere dar esas vacacioncitas con el Espíritu Santo? Que después hagamos una. ¿Quién nos entrega Gloria de Punta? Pero es que es en serio, lo anhelo y lo quiero. Lo anhelo y lo quiero, porque le digo que ese es un regalo divino para invertir ese tiempo, para recibir la magnitud de este poder, para asumir con autoridad delegada del Padre, asumir las responsabilidades y los retos de este tiempo. Es que son retos muy tremendos. Es que necesitamos para sanidad, para sabiduría, para discernimiento, para resolver muchas cosas, necesitamos ese poder. Ejercer el ministerio del reino de los cielos. Recuerden que no soy solo yo, todos tenemos una gran comisión. Irán y enseñarán a todos esta palabra, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán, pondrán las manos sobre lo que le dice a la niña, serán consolados, que tú pones la manito para el que está triste y Dios le va a dar gozo, y Dios le va a dar alegría, y vas a ser usada para sanidad del alma. Oye, mi amor, la coges, ¿cierto? Eso, la tienes clara ya. ¡Qué hermosura! Dios mío, qué especial. Yo hoy estaba hablando con Vicky, que tiene un niño así, y me contaba todos los desarrollos que hay. Entonces, para ejercer este ministerio vamos a tener en cuenta 3 puntos, 4 puntos. Como que la persona del Espíritu Santo, a través del cual recibimos el poder y la ayuda para ejercer el ministerio, el llamado, el don que nos ha dado como madre, como jefe, como esposo, como líder, como conocedor de la palabra. Ustedes en esa misión tan grande que tienen en esas fundaciones necesitan el poder y la unción y la revelación que da el Espíritu Santo, la ayuda. Recuerden que Él nos asiste, que nos respalda, que nos revela qué tenemos que hacer, que pone el querer. Es cierto que un hermano le provoca levantarse de la cama con tantos problemas, y el no tiene fuerzas, el no quiere hacer nada, y Dios es el que lo levanta. Y ustedes hoy sintieron venir aquí a no quedarse viendo la novela o lloviendo, algo los trae. Dios es el que pone el querer como el hacer y nos impulsa. Entonces la ayuda, el que nos da esa habilidad para compartir la vida, cada día lo compruebo más. O sea, las personas que no tienen la unción del Espíritu Santo, por mucho poder, conocimiento, autoridad que tengan, viven tristes, viven afligidas, no son socialmente acogidas, la persona es obstinada, contumaz, rebelde, terca. Conozco unos personajes que se las dan de muy sabios, pero 4 y 5 matrimonios.
4 y 5, yo no sé cuántas separaciones y se las dan de mucho poder y mucho conocimiento. No tienen buena comunicación, no para comprender a los otros, a los demás, se basan en sus propios razonamientos. Gente terca, contumaz y rebelde, no tiene la unción para convivir, no son amigables componedores, no tienen esa gracia para convivir, para tener una buena comunicación y una buena opción, para comprender y respetar a los demás y valorar a otros, para valorar lo que otro tiene y para no ser celoso del don que el otro tiene. Yo admiro, por ejemplo, ese orden y ese compromiso de Beatriz, el don de servicio de Elvia, que uno nunca la ve renegando, la disposición que Jenny está disponiendo para los temas que hace. Fabiola, aquí está, y Elvinita para orar, Gloria para enseñar. Bueno, segundo punto, cuando se recibe ese poder y esa unción del Espíritu Santo, no quiere decir que ya quedó en automático con el Espíritu Santo a bordo. Eso hay que cultivarlo, eso hay que buscarlo, eso hay que anhelarlo, hay que procurar los dones. Busca la llenura del Espíritu Santo, hay que buscarla. Les decía que no es que oren todo el día con los hijos, sino que le den el consejo sabio. Hijo, pon todo asunto delante del Señor, busca la sabiduría de Dios, Dios te guarde al salir y al entrar. O sea, que sea un día completo como de comunión con Dios. Cualquier cosa, Dios da si estás angustiado, Dios te da la paz, Dios te da el discernimiento de qué hacer y qué no hacer. Siente que lo bueno y lo malo. Bueno, el Espíritu Santo no es automático, hay que procurar, hay que buscar la llenura, hay que activar ese don y hay que sentirlo, experimentarlo. Uno sabe cuando está lleno del Espíritu Santo, ¿o no? Uno sabe cuando está con ese gozo, con esa paz. Cuando uno se desconecta, va sintiendo como vacío, como que le falta algo, como que no fluye, como que tiene una desazón, un desconcierto cuando se desconecta. Eso es tremendo. Esto es como el alimento espiritual. Usted necesita la energía que le da el alimento físico, pero el alimento espiritual lo necesita todos los días. Conectarse con esa fuente de poder que nos da la unción para funcionar. En Romanos 8:9, que me encantaría que alguien lo leyera. Como ya mora en nosotros, a ver quién lo lee, interiormente, más de otra manera. Mas nosotros ya no vivimos según la carne, sino según el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Dios mora en nosotros. Como si no lo ha podido entender. O sea, ya no nos movemos por las pasiones, por los temores, por las ansiedades, por las preocupaciones de la carne, por las pasiones, por las debilidades, por pecar. Ya no nos movemos, ¿o no? Uno es reconvenido, uno ya quiere hacer lo bueno, lo noble, lo justo. Ya, porque ¿quién pone el querer como el hacer? Obrar el bien, el Espíritu Santo. Entonces ya no nos movemos como el mundo en temperamentos fuertes, en maldiciones, en odios, en pleitos y contiendas, en fornicaciones, en adulterio. Ya nos movemos, es que el Espíritu Santo nos reconviene y nos dice que es lo bueno, que es lo malo. ¿Qué es discernimiento que aprendiste ya? ¿Qué quiere decir discernir? Jaime, vos sabes. ¿Qué es discernimiento? Interpretar, interpretar o encontrar el significado de las cosas. Desglosar una palabra. Discernir es poder separar lo bueno y lo malo, lo que conviene y lo que no conviene, lo que es favorable para mi vida y lo que no. Eso Dios, el Espíritu me revela qué hacer y qué no hacer, como conviene. Discernir, el arte de separar, de elegir lo que conviene. Vas a leer Romanos 8:9, Fabiola, hasta el 11:12. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Dame un momentico, pregúntese en eso. El Espíritu Santo sí mora en ustedes, que nos dice qué hacer y qué no hacer, y que reconocemos que está bien y que está mal. Un momentico, esto no conviene, esto
esto no está bien, y nos reconviene y nos convence de pecado. Pregúntese si es que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Si reparto personas así, no sé por lo que mora el Espíritu Eterno, siempre a todas el Señor nos está pidiendo en la guía del Espíritu Santo, para todas pidiendo la vida. Si uno le pide la instrucción, él siempre le dice. Recuerde que siempre tenemos un angelito aquí y un diablito aquí, diciendo lo bueno que tengo que hacer y lo malo él. No, ¿quién te dijo que no? Como le dijo a Eva, ¿quién te dijo que no podías hacer eso? Hágalo. ¿Quién le dijo que no? Y entonces siempre tenemos la tentación o hacerlo bueno. Sigue. Romanos 8, 9, 10, 11 y 12. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella morirán, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que En el 12, ya pasó. 14. Ya está ahí, que es reiterativo. Pero mira, o sea, yo ya no morí al viejo hombre, morí a la vieja y vana manera de vivir. Dejé atrás el pecado, ya uno no se deleita, ya uno no se goza. Dios lo apartó, cortó esa vida y es una vida de luz, donde el Espíritu Santo pone el querer como el hacer lo bueno. Yo ya enterré la vieja manera de vivir, juntamente morí con Cristo y resucito para una nueva vida. ¿Usted no se siente una nueva persona? ¿Nos sentimos? No, sí se siente. Sí se siente una nueva. Dios pone el querer, somos unas nuevas criaturas, donde todo lo viejo pasó y aquí todos son hechos nuevos. Morimos a esa vieja y vana manera de vivir. Y no es gozoso una vida de libertad, una vida de paz, una vida de alegría, una vida de orden, una vida guiada por lo puro, lo bueno, lo noble, lo correcto, una vida guiada por el Espíritu. Eso es una vida mejor. Por eso el rostro se goza, por eso uno resplandece, por eso mora en uno la luz, ya no vive en las tinieblas. ¿No? Ya tenemos esa unción. Usted en sus fuerzas nunca será capaz. Miren los alcohólicos anónimos. Si no tienen, hacen un proceso con Dios y ven anónimos para toda la vida. Como decía el de Brando, es que todavía que los pusieran los bebedores decentes hasta yo entraba, pero que anónimos, yo no me apunto. No. Les cuento un chiste para que nos reamos un poquito. En una conferencia de Alcohólicos Anónimos pusieron 2 vasos y ponían un gusanito. Y entonces en el agua el gusanito nadaba y volvía y salía al bordecito. Y después pusieron el mismo gusanito en un vaso de aguardiente. Y ahí había un borrachito que acababa de entrar al final a la conferencia. Y apenas lo pusieron en el de aguardiente, se desintegró el gusanito. Y entonces le dice el conferencista, saquen sus propias conclusiones. Y grita el borrachito, los que tomamos aguardiente no tenemos lombrices. Ellos se justifican. Y los borrachitos son, de dónde venir primero a correr porque me vuelvo. Entonces, vienen inundados pero de la vana manera de vivir. Nada estaremos espantosos, sino que sean, entonces somos nuevas criaturas, hay que volvernos a reír. Yo era muy graciosa, pues me he vuelto muy seria. Bueno, uno reconoce cuando está lleno del Espíritu Santo, les decía, es la manifestación de gozo, de paz y alegría. Es no estar afanosos por nada, porque ya sabemos que ponemos todas las peticiones delante de Dios, depositamos esa carga de preocupación.
en el Señor. No quiere decir que uno no vuelva a hacer nada, ni indiferente. Usted hace lo posible y deja que Dios le ayude en lo imposible. Usted hace lo que naturalmente en su don, en su habilidad puede hacer y le pide a Dios que en lo sobrenatural Él haga. Usted tiene que entender que somos seres limitados y tenemos que acudir a ese Dios de poder ilimitado. Así es. Bueno, entonces por nada estar afanosos, sino que sean conocidas cada una de todas las situaciones, de las preocupaciones, hágalas que motivo y oraciones. Sus preocupaciones, póngalas en oraciones y Él hará y deposita esa carga. Uno sigue preocupado, ansioso, afligido. Ya vimos en los temas anteriores las consecuencias de la ansiedad y del temor, cómo paralizan y con las enfermedades que traen. Escúchese en los temas anteriores, que de verdad que yo nunca había visto la sintomatología de la ansiedad, todos los daños emocionales que trae. Ayer estuve en una reunión en el Consejo de Medellín con los concejales y pues oré por unos allá y con la problemática del ruido y de traer que eso puede traer una esquizofrenia, de no dormir bien, de la preocupación, del temor, del ruido, cómo puede tener un daño súbito o tener ansiedades hasta llegar hasta locura. Un abogado en el edificio de nosotros se levantaba como esquizofrénico, de no poder dormir, del ruido tan impresionante. Bueno, entonces esos apartamentos no son de mucho valor. Ya no han depreciado completamente. Sí, claro. O sea, a mal vender salieron y mal vendieron unos. Cuarto punto, los discípulos descubrieron que ese mismo poder estaba en ellos. Nosotros lo descubrimos, ¿sí lo vamos a tener claro? Sí lo entienden. Ellos descubrieron y ellos salieron a hacer lo mismo que Jesús hizo, a predicar el Evangelio. Dios le abría la boca y Dios se la llenaba. ¿Por qué? Porque conocían la palabra, porque caminaron con Jesús, vieron el actuar de Jesús y nosotros lo tenemos escrito, todos los pasos. Entonces, cuando usted tiene la unción del Santo, como estoy haciendo hoy aquí, que Dios me cambió este tema, Dios me trae a memoria todo lo que ha aprendido. Dios le da a uno que hablar como conviene, según la persona que le ponga ahí en el momento. Más el Espíritu Santo, ¿qué les dijo Jesús a los discípulos? Juan el Bautista los bautiza con agua, pero más Jesús bautiza con el Espíritu Santo. O sea, les imparte el mismo poder que habitaba en él. Entonces, que nos quede eso muy claro. El día del aposento alto fueron revestidos de un nuevo y mayor poder que ellos nunca habían experimentado. Ellos sintieron un arrojo, un ímpetu que los llevaba a hacer las cosas que nunca creyeron que pudieron hacer, que podían hacer con la niña, con la unción del Santo. Fueron revestidos, Hechos 1:8, diga, y recibiremos poder, porque sobre nosotros está la unción, el poder que trae el Espíritu Santo, que es el mismo poder que habitó en Jesús y en los discípulos para ejercer la gran comisión y activar el don que Jesús, que Dios ha puesto en mí. Conoceré esa palabra y tú me la traerás a memoria. Y yo hablaré en tu nombre como conviene, porque ya la unción y el poder del Santo está sobre mí. Y declaro que los mejores tiempos vienen para mi vida, para nosotros, para nuestra familia. Cambiaremos con este poder la historia de esta nación, porque en medio de los tiempos difíciles es que nos levantamos con esta unción y este poder, para que el mundo conozca que en tiempos de aflicción es que lo conocerán, porque nosotros ya lo conocimos.
solo quiero terminar con regocijaos. Mire esa palabra tan linda. Les he dicho, esa palabra regocijar quiere decir tener el favor de Dios, la alegría, a festejar. El que trae una causa dice gustoso, placentero, radiante, risueño, ufano. Mira qué palabras tan hermosas quiere decir. Regocijaos en el Señor con el poder de su unción. Miren qué hermosura. Regocijaos quiere decir con alborozo, con abundancia, o sea, lo mejor, la lozanía, el exceso de gozo y de alegría en nuestros corazones. O sea, los hijos de Dios no tenemos por qué estar tristes ni cargados en este momento. Por nada poner al presidente, a las reformas, todo delante del Señor. Y Él hará. Y tenemos es que orar todos los días. Yo dejo, hay veces que no orar todos los días porque no he podido limpiar ese celular que lo tengo saturado. Ya está demasiado lento, lo tengo que limpiar. Pero todos oren conforme a la palabra que les doy. En lugar de estar tristes, procurando satisfechos con contentamiento, con gozo en nuestros corazones. Que Dios los continúe bendiciendo y que el gozo permanezca en todos. Bendiciones. Gracias, Señor. Lo recibimos con más ganas. Desarrolla, entrena, activa. Desarrollar el don que hay en nosotros. Ahí estás todavía. Desarrollar es entrenarnos el don que hay en ti, activarlo, entrenarnos en él, en la unción y su poder. Amén. Bendiciones.